especial. También te pedimos por el tema que va a presentar Pedro, para que podamos grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que también podamos poner en práctica en nuestras vidas. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, y sabemos que tú vas a venir pronto a buscarnos, Señor. Nos entregamos a ti. Gracias por tu infinito amor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Excelente, entonces. Bueno, hoy traje para compartir con ustedes dos historias de la Biblia, muy conocidas. Y como todas las historias de la Biblia, tienen una enseñanza, ¿no? Una gran enseñanza. Así que con algunos las vamos a recordar, las vamos a repasar, pero sé que hay algunos aquí que la van a escuchar por primera vez. Yo ya tengo aquí la Biblia y tengo otros textos, ¿no? Marcados ya, que los elegí para leer hoy y los voy a ir mencionando. Los voy a leer yo para agilizar y que el tiempo no se extienda mucho. Así que solo le pido que por favor escuchen con atención. Que sé que estamos en casa y muchas veces mientras escuchamos nos ponemos a hacer otra cosa o hablamos con alguien. Yo les quiero pedir una media horita nada más de atención, que escuchemos esto, que nos concentremos en el mensaje que nos va a dejar hoy la Biblia, que pensemos y que reflexionemos. Bueno, vamos a comenzar leyendo Ezequiel. Yo, como les dije, ya lo tengo aquí, así que lo voy a leer. No es necesario que lo busquen. Si alguno quiere decir algo, encienda su micrófono y me interrumpe, ¿no? En algún momento del mensaje. Bueno, comienzo a leer Ezequiel 3, del 16 al 21. Y aconteció, al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Dios, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Oirás la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. Cuando yo le diga al impío, sabemos lo que es un impío, ¿no? Es una persona falto de fe, falto de piedad, alejado de Dios. Volvemos entonces. Cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea apercibido de su mal camino, él morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestas al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y las cosas justas que había hecho no tendrán memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestas para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Bueno, entonces dice aquí Ezequiel: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué quiere decir atalaya? Dice que en la antigüedad las ciudades eran pequeñas, no existían las protecciones y la seguridad que nosotros tenemos ahora. Así que la única manera de proteger a los habitantes era construir paredes alrededor de la ciudad, paredes y portones, así como nosotros vemos en las películas, ¿no? de la época medieval. Paredes y portones fuertes que podían detener un ataque, y los portones permanecían cerrados.
para prevenir que el enemigo pudiese tomar la ciudad. Así se podía proteger a la ciudad, ¿no? Siempre y cuando no fuesen sorprendidos, porque la única forma de tomar la ciudad justamente era esa, la sorpresa. Y aquí es donde entra el papel del atalaya, el vigilante. Era la persona que vigilaba en un lugar elevado, en una torre. Era la persona o personas responsables para que todo, para que esto, digamos, la sorpresa no sucediera, para que la ciudad no fuese tomada por sorpresa. Estamos hablando de personas que tenían el trabajo más importante de toda la ciudad. El vigilante no se podía quedar dormido, no podía desatender su puesto de guardia en ningún momento. Él tenía que mantener los ojos abiertos siempre, él tenía que estar todo el tiempo buscando, mirando a la distancia, a ver si había alguna indicación, alguna señal que representara peligro, ¿no? Y entonces, cuando él veía una señal de peligro, su deber era hacer sonar la alarma, para que los soldados pudieran defender la ciudad. Esto era en sí el trabajo de esta persona, vigilar y advertir. Y aquí vemos que Ezequiel recibió una gran responsabilidad, porque él fue llamado a vigilar y a advertir, a llevar el mensaje a todos aquellos, a todas esas personas que se habían rebelado contra Dios, a aquellos que vivían en pecado, a los que se habían alejado. Y su misión no era fácil, porque él no les llevaba mensajes de aliento, no les llevaba palabras de alegría, digamos, sus mensajes no eran muy populares, porque él les llevaba mensajes y palabras fuertes de Dios. Esto que pasaba en la época de Ezequiel no es muy diferente a lo que pasa ahora en el presente, porque si observamos las condiciones en las que se encuentra hoy el mundo, podemos encontrar también muchas personas que se han rebelado contra Dios, que viven en pecado, o que se han alejado, o que no conocen a Dios. Encontramos nosotros personas creyentes y personas no creyentes que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen la voluntad de los hombres. Personas que han dejado que el enemigo entre en su vida lentamente y que se instale. ¿Cuántas veces nosotros vemos, ¿no?, personas que dicen, sí, yo, gracias a mí, yo lo logré, todo es gracias a mí? Cuánto ego, ¿no? En estos versículos que recién leímos, que leí de Ezequiel, Dios se refiere a Ezequiel como hijo de hombre. Fíjense qué importante que es esto, porque Dios, tantas veces hemos leído, ¿no?, que Dios pudo elegir a ángeles. Los ángeles querían hacer este trabajo. Él pudo haber elegido un ángel o una legión de ángeles para que hagan esto, pero no lo hizo. Dios escogió a un simple hombre y nos escogió a nosotros. Todos nosotros fuimos llamados, los que hemos escogido servirle, ¿no? Fuimos escogidos. La palabra de Dios dice en la primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Dice, nos llama ahí, escogidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas y los trajo a la luz. Así se refiere Dios a nosotros, escogidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Muchas veces nosotros no leemos muy a menudo la palabra de Dios, y otras veces la leemos medio a la apurada, así, como en forma rutinaria, y no prestamos atención cada vez que Dios habla de nosotros. Pero presten atención, la alta estima que nos tiene Dios, lo alto que nos tiene, cómo se refiere a nosotros. Hay tantos ejemplos, ¿no?, los que yo mencioné recién. También pueblo mío, hijos míos, hermanos, dice Jesús. Hermano, nos dice Jesús. Qué privilegio, ¿no?
cuánto amor, a pesar de nosotros. Los que somos padres podemos vivir este amor con nuestros hijos, porque aunque a veces nuestros hijos nos paguen mal, pero un padre o una madre nunca deja de amar a un hijo. Y Jesús dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo? Bueno, vamos a retomar porque ya me fui. Eh, entonces dijimos que fuimos llamados a ser vigilantes, a advertir, y nuestros mensajes no son muy populares, no le agradan a algunas personas. Hay un dicho que dice, la verdad duele, pero es nuestra responsabilidad contarles a las personas la verdad, donde existen mentiras. Recién lo veíamos en Probad y Vel, ¿no? Cómo le contaron la verdad a esa persona. Es nuestra responsabilidad también llevarle la luz donde hay oscuridad. Si nosotros vemos que algo está mal, si vemos que las cosas que está haciendo alguien son en contra de la voluntad de Dios y no hacemos nada, no hacemos algo para corregirlo, o al menos mostrarle a esa persona que lo que está haciendo está mal, entonces, como dice la palabra de Dios en Ezequiel, cuando llegue el juicio seremos culpados. Por eso tenemos que comprometernos con llevar el mensaje, contarle a otros acerca de la palabra de Dios, llevar la verdad. La palabra de Dios no es fácil, pero es lo que hace la diferencia en la vida de las personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto milagros en la vida de las personas? Vimos la diferencia. ¿Cuántas veces los vimos salir del pozo, salir del barro, del lodo cenagoso, dice la Biblia? Cómo cambiaron enfermedad por salud, vicios por una vida más saludable, tristezas por alegrías, cambiaron odio por amor, venganza por misericordia, celos por confianza y tantas otras cosas que hemos visto, ¿no? Que vemos a diario cuando se acercan a Dios. Como vigilantes de este mundo, si no advertimos, si no llevamos la verdad, no estamos sirviendo a Dios como Él quiere que le sirvamos. Jesús dijo en Marcos 16, dijo, vayan por todo el mundo y lleven el Evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado, ese será salvo, y el que no, ya está condenado. Fíjense qué importante, ¿no? Nosotros tenemos que llevar el mensaje, y la persona que nos escucha tiene que creer y tiene que bautizarse en ese orden, creer y bautizarse, y será salvo, y el que no, ya está condenado, dijo Jesús. Nuestro trabajo aquí en la tierra es algo muy serio. En nuestras manos se encuentra la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna para las personas. Esta responsabilidad que tenemos no es algo que podamos hacer cuando tengamos ganas o de vez en cuando, sino que tenemos que hacerla en todo momento, como Ezequiel, como el vigilante de esta historia. No podemos quedarnos dormidos. No podemos desatender nuestro puesto de guardia en ningún momento. Nunca debemos dejar de llevar la palabra de Dios. Elena de White, tengo aquí un texto, algo que escribió Elena de White al respecto, ¿no? Hablando de este tema. Y ella dice, tenemos que fortalecer la oración y la vigilancia. No están seguros ni un momento contra los ataques de Satanás. No tienen tiempo para descansar de su labor vigilante y ferviente. No deben dormir un momento en su puesto. Esta es una contienda importantísima. Están implicadas consecuencias eternas, porque se trata de vida o muerte para ustedes y para su familia. Bien, hasta aquí la historia de Ezequiel. Ahora vamos a pasar a la historia de Jonás. Voy a leer el capítulo 1 de Jonás. Leo, Jonás 1. Vino palabra de Dios a Jonás,
diciendo: levántate y ve a Nínive, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró para irse con ellos, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás le respondió: soy hebreo, y temo al Dios de los cielos, al que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué hiciste esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se había embravecido mucho. Y él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron: te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Dios, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Dios, y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, y la historia sigue, ¿no? Los que conocemos la historia de Jonás, sigue en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Yo lo voy a resumir para no leer los otros 2 capítulos. Jonás comprendió, se arrepintió, pidió perdón, Dios lo perdonó. Jonás fue finalmente a Nínive, Nínive escuchó a Jonás, se arrepintieron todos y Dios los perdonó. Un milagro. Una ciudad entera que se salvó gracias a una sola persona que llevó el mensaje. Recapitulando, Dios llamó a Jonás para que fuera a la ciudad de Nínive y le llevara la palabra. Recuerdan que en la secundaria estudiamos, ¿no? Un poquito de historia. Nínive era la capital del imperio asirio, y también esto está mencionado en el Antiguo Testamento, pero yo recuerdo que lo estudié acerca de los asirios cuando estaba en secundaria. Este imperio del asirio era muy temido por los judíos por las atrocidades que habían cometido con ellos en el pasado, ¿no? Y seguían cometiendo, eran enemigos acérrimos de los judíos. Entonces, desde su niñez, Jonás odiaba a los asirios. Él los odiaba de tal manera que no quería que recibiesen la gracia de Dios. Y después que Jonás recibió el llamado de Dios, hizo algo que muchos de nosotros solemos hacer. Él no lo hizo. Él se alejó en dirección opuesta a donde Dios lo había mandado. La ciudad de Nínive estaba al este, de donde se encontraba Jonás, y él se fue al oeste. Se fue a Jope.
Jonás lo hizo porque no podía perdonar en su corazón a estas personas por lo que le habían hecho en el pasado. Cuando nosotros examinamos esta historia más de cerca, nos damos cuenta que no es muy diferente a lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Todos nosotros, todos, fuimos llamados a llevar el Evangelio, pero muchas veces nosotros tenemos temor, tenemos vergüenza, tenemos prejuicios y hasta estamos enojados con algunas personas y eso nos impide llevarles, contarles, hacer la voluntad de Dios. Y nosotros decimos, ¿y de qué les hablo? ¿Qué les digo? ¿Cómo les digo? ¿Cómo los encaro? Y todas esas dudas y todas esas inseguridades hacen que ignoremos lo que Dios nos mandó a hacer. Así como Jonás, no hacemos la voluntad de Dios. Y lo más cómico del caso es que nosotros pensamos que tenemos una gran excusa, pero la verdad es que no tenemos ninguna excusa. Simplemente nosotros ponemos a Dios en el último lugar de nuestra vida, último en nuestras prioridades. Muchas veces es por causa de nuestros miedos o de nuestra terquedad, porque también somos tercos y pensamos que Dios nos pide mucho, que Dios quiere mucho de nosotros. Pero pregunto yo, ¿cuánto nos ha dado Dios a nosotros? ¿Cuánto hizo Dios por nosotros? La respuesta está en Juan 3:16. Lo que hizo Dios por nosotros está en Juan 3:16. Bueno, continuamos. Una vez en el barco, entonces Jonás se puso cómodo y se quedó dormido. Así como Jonás, nosotros también estamos constantemente huyendo de lo que Dios nos manda a hacer. Estamos comodísimos con venir a la iglesia una vez por semana. Y nos relajamos de tal manera que hasta nos quedamos dormidos. Y cuando llega el momento de hacer lo que Dios nos mandó, estamos relajados, estamos descansando, estamos dormidos totalmente. Y entonces sucede como le pasó a Jonás. Las tormentas empiezan a sacudir nuestras vidas. Las tormentas llegan a nuestra zona de confort y empezamos a tener dificultades. Tenemos problemas, nos aquejan las enfermedades, y las cosas nos comienzan a ir mal. Y querramos o no, estas cosas también afectan a todos los que nos rodean. Todos reciben un coletazo, los que están a nuestro alrededor. Todos nosotros sabemos lo que hemos sido llamados y que fue Dios Todopoderoso, como estudiábamos hoy en la escuela sabática. Dios Todopoderoso fue el que nos llamó, el que hizo el cielo y la tierra con el poder de su palabra, el que le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro hacía 4 días que estaba muerto, ya tenía olor, y sin embargo se levantó y salió y anduvo, y lo hizo con el poder de su palabra. Ese Dios es el que nos pidió que hagamos el trabajo. Y aún así nosotros lo ignoramos. Jonás reconoció en esta historia que él era el responsable por lo que le estaba sucediendo a la gente, ¿no? A los que estaban a su alrededor. En muchas ocasiones nosotros también hacemos lo mismo. Reconocemos que estamos mal en algo, reconocemos que necesitamos ayuda. Y entonces solemos buscar ayuda en los que nos rodean. Y los que nos rodean intentan ayudarnos, así como los marineros de esta historia, ¿no? Que hicieron todo lo posible por ayudar, intentaron llevar el barco hasta un puerto seguro. Pero existe una lección que tenemos que aprender. Por eso Dios no nos permite escaparnos tan fácilmente de nuestros problemas. Así como el caso de Jonás y los marineros que intentaron llevar el barco a un puerto seguro, pero Dios no lo permitió. ¿Y saben por qué? Porque Dios todavía no había acabado con la lección que tenía para Jonás. Él estaba a punto de enseñarle a Jonás
una lección que nunca se olvidaría. Jonás, como todos nosotros, todos los que estamos aquí, fuimos llamados para llamar a otros, para llevar la palabra de Dios, para contarles la verdad. Jonás tenía que aprender una gran lección, como todos nosotros. Tenemos que aprender que con las cosas de Dios no se juega, no son para ignorarlas. Que Él nos llamó a hacer esto y no es un juego. Tenemos que hacer lo que Él nos pidió, llevarle el Evangelio a todos. Jonás se dio cuenta que actuó incorrectamente cuando intentó esconderse de Dios. Él se arrepintió, oró, Dios lo sacó del vientre del pez, y entonces Jonás hizo lo que Dios le había pedido, llevó el mensaje a la ciudad de Nínive, y lo que sucedió a continuación es un milagro, ¿no? Porque toda la ciudad se salvó, se arrepintieron y se salvaron. Y todo gracias a Jonás. Así que, amigos, no importa cuánto tiempo nos excusemos, ni la distancia donde vayamos, ni cuánto nos alejemos, Dios siempre está ahí presente, mirando, observando. Tenemos que obedecer la voluntad de Dios en todo momento. No existe ninguna excusa para no hacerlo. No hay ninguna razón por la cual podamos ser justificados para poner a Dios en el último lugar de nuestra vida. Recuerden que hay muchas maneras de hacer conocer a otros la palabra de Dios. A veces no tenemos ni siquiera que hablar. Una muy sencilla, donde no tenemos ni que hablar, es entregar libros, regalar libros a las personas. Llevarle la palabra de Dios a través de un librito que tiene un mensaje de esperanza, esperanzador para las vidas de las personas. Elena de White escribió que nosotros estamos viviendo los tiempos finales de la historia. Y ella, inspirada por Dios, escribió esto que yo les voy a leer aquí. Ella dice, no tenemos que esperar que las almas vengan a nosotros. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que nosotros se lo llevemos. Distribuyan publicaciones como hojas de otoño, y solo en el cielo sabremos el alcance que tuvieron las publicaciones que entregamos. Nuestra iglesia, en los primeros 2 meses de este año, recibimos de regalo 2 cajas de libros. Y por la gracia de Dios pudimos entregar todo, las 2 cajas. Entonces después nos trajeron 2 cajas más. Y también, gracias a Dios, las pudimos repartir todas. El sábado de Semana Santa hubo un movimiento conjunto con las iglesias del distrito. Barracas, La Boca, Retiro, Pompeya, El Centro y Patricios. Y ese día se pudieron repartir 10 cajas de libro de las 12 que había. Sobraron 2. Pero quiero contarles que esas 2 cajas que sobraron, también, gracias a Dios, ya se pudieron repartir. Así que yo no sé si estuvieron haciendo cuentas o no, pero en lo que va del año, Parque Patricios ya pudo entregar 6 cajas de libros. Cada caja tiene 150 libros. O sea que ya entregamos 2.400 libros. Y hace unos días atrás, el Departamento de Publicaciones de la Asociación Bonaerense nos confió la tarea de entregar unas cuantas cajas más. Así que por lo cual, nuestra iglesia cuenta con muchos libros para regalar. Y aquí en este momento le quiero pedir encarecidamente a aquellos que deseen hacer el trabajo misionero, solo tienen que contactarse y pedirlos y cumplir con la misión que Jesús nos encomendó. Como dijo Milton, hoy vamos a estar siempre disponibles, así que cuando quieran nos llaman, se conectan con nosotros y van a tener estos libros para repartir, ¿no? Yo quiero terminar hoy, ya falta poquito, quiero traerles algo de los pastores Goncalves y Bullón. Son muy conocidos por todos ustedes, ¿no?
porque ellos casi siempre en todos sus sermones hablan acerca de cuán importante es acercar las verdades bíblicas y cuánto bien le hace a las personas, cuánta paz, cuánta armonía, cuánta alegría en el corazón les hace, qué bien que le hace a las personas cuando reciben a Jesús, cómo Jesús puede cambiar la vida de las personas. Ellos dos siempre nos cuentan, nos repiten que tenemos que prepararnos para poder ir al cielo con Jesús. Incluso ellos tienen unos pasos que nos dan para seguir y poder alcanzar la vida eterna. Yo les traje aquí esos pasos que ellos siempre mencionan y recomiendan, porque el último de los pasos habla de lo que hablamos hoy. Ellos recomiendan estos 7 pasos. Paso 1, leer la Biblia todos los días. Paso 2, orar todos los días. Paso 3, cumplir con los mandamientos. Paso 4, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Paso 5, este es importantísimo, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Recuerdan que Jesús mismo cuando estuvo en esta tierra, con su propia boca, con su palabra, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Qué importante es el bautismo, ¿no? Porque dijo Jesús que el que no naciera del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Ese es el paso 5. Paso 6, permanecer fiel hasta la muerte o hasta que Jesús venga. Y el último paso, que es donde yo quería llegar, es llevar personas para Cristo. Y aquí yo quiero mencionar o recordar algunas, porque hay muchas, ¿no? Tantas palabras escritas en la Biblia respecto de esto, ¿no? Una es lo que le dijo Pablo a Timoteo en una de sus cartas, en la segunda carta que le escribió a Timoteo. Pero ahí, digamos, también podría ser que me dijo a mí, le dijo a Luz y le dijo a Luis, a cada uno de nosotros. Si Pablo, el apóstol Pablo, viviera hoy, seguramente nos diría lo mismo a cada uno de nosotros, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesús, que prediques la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo, Timoteo, te encargo que prediques la palabra. Y también Jesús le dijo a sus discípulos, que somos nosotros, ¿no? Porque si Jesús estuviera hoy aquí, seguramente nos diría estas mismas palabras a nosotros. Vayan, dijo Jesús, hagan discípulos en todo el mundo, bautícenlos y enséñenle todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Vayan por todo el mundo y lleven el Evangelio a todas las personas, y el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea ya está condenado. Otra vez, qué importante el bautismo, ¿no? El que crea y sea bautizado, dijo Jesús, será salvo. La palabra de Dios dice que cuando alguien se bautiza, nace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, quedaron en el olvido, fueron enterradas. Nueva criatura son, dice. Y Elena de White también escribió al respecto. Dice que en cada bautismo nace un nuevo discípulo. En cada bautismo nace un nuevo misionero para el reino de Dios. Estos días que pasaron, Bruno Razo escribió también al respecto, ¿no? Acerca de lo que estamos hablando hoy. Darío Maldonado 2 veces en la semana nos envió en su difusión, la que él tiene por WhatsApp, nos envió material, nos envió placas y flyer acerca de lo que estamos hablando hoy. La Asociación Bonaerense también está publicando en sus redes sociales hace unos días este tema del que estamos hablando hoy. Y como les dije, Bruno Razo también escribió el jueves y el viernes en sus reflexiones diarias acerca de esto. Y ahora yo. No existen las coincidencias. Dios está golpeando nuestra cabeza dura para que entendamos que eso es lo que Él quiere. Yo ahora voy a leerles la reflexión de Bruno Razo. Cortita,
del día jueves y del día viernes. Son muy cortitas, ¿no?, lo que les quiero leer. Voy a leer el día jueves primero. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay vocaciones de vida y misiones imperiosas que marcan para siempre. Pablo, el apóstol Pablo, está hablando del apóstol Pablo acá, pudo haber renunciado a su nombre Saulo, a sus derechos de apóstol, a ser sostenido por la iglesia, a su sangre judía, a su ciudadanía romana, a su preparación en la Universidad de Gamaliel, a comer por varios días. Sin embargo, hay algo a lo que no quiere ni puede renunciar, ni siquiera por un momento: anunciar el Evangelio. Esta es una imperiosa necesidad, y no tiene por qué gloriarse, ya que no es él quien realza el Evangelio, sino el Evangelio el que realza su vida. Él había sido llamado para anunciar, no para callar. Permanecer callado era pecado. La alegría de los que recibían su mensaje era tan grande como la alegría del mensajero. Bien decía Martin Luther King: no me preocupa tanto el grito de los violentos como el silencio de los buenos. Y a alguien se le abrió el micrófono ahí, no sé a quién. Bueno, continuamos. Voy a leer ahora lo que escribió el viernes. También habla de algo parecido, ¿no? Dice: todo el mundo quiere ganar. El que practica deportes, el que hace negocios, el que compra, el que vende, el que estudia, el que enseña, el que deposita dinero, el banco que recibe el dinero, el que vende salud, el que vende seguros de salud. Todos quieren ganar. Y mientras sea lícito, está perfecto. Sin embargo, cuando hablamos de ganar almas, y cuando decimos que hay que ganar la mayor cantidad posible de almas, algunos en la iglesia se ponen nerviosos. Spurgeon decía: cada cristiano o es un misionero o es un impostor. Y Elena de White lo expresó así: la Iglesia de Cristo en la tierra se organizó con propósitos misioneros, y el Señor desea verla en su totalidad, concibiendo maneras y medios para llevar el mensaje a los encumbrados, a los humildes, a los ricos y a los pobres. Jesús trabajó con esfuerzo incansable. Perdón, me perdí acá. Jesús trabajó con esfuerzo incansable para buscar y para salvar. Ningún sacrificio lo detuvo. Y Elena de White escribió: sus colaboradores deben trabajar como él trabajó, sin vacilar, sin considerar esfuerzos ni sacrificios, con tal de que puedan ganar almas para Cristo. Bruno Raso escribió que todos nosotros deberíamos decir cada día de nuestras vidas: Señor, cuenta conmigo. O como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí, ¿qué quieres que haga? Yo lo voy a hacer. Amigos, consejo: no nos acomodemos mucho por aquí, no nos relajemos mucho en nuestra zona de confort, no nos quedemos dormidos. Recuerden que este peregrinar por este mundo es solo temporal. El tiempo pasa rapidísimo. Yo ya tengo 52 años y parece que fue ayer, nomás que tenía 21, 24, 25. Ayer ya quedó en el pasado. Y no puedo cambiar lo que hice ayer. Solo tenemos hoy, el presente, y mañana, el futuro. Pero mañana también se van a convertir en pasado. Así que tenemos que aprovechar y hacer tesoros para el cielo.
Porque los tesoros terrenales, los que hagamos aquí, se van a quedar aquí. No van a poder ir con nosotros al cielo, no los podremos llevar. Recuerden la promesa que nos hizo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él nos dijo, y quedó registrado en Mateo 6:33, ustedes preocúpense por el cielo y pongan a Dios en primer lugar. De lo demás, de las cosas de esta tierra, me ocupo yo, dijo Jesús. De las añadiduras me voy a ocupar yo. Y lo prometió. Así que si ponemos a Dios en primer lugar, las añadiduras van a venir, porque fiel es el que prometió. No nos olvidemos que Cristo viene pronto. Él prometió que volvería a buscarnos, o ya no lo estamos esperando. Recuerden que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. No basta con decir Señor, 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 Señor. Hay que hacer. No basta con decir, hay que hacer. Amigos, yo felicito y admiro a aquellos hermanos y amigos que están trabajando y que se están preparando para cuando Jesús vuelva y regrese a buscarnos. Que no importan las pruebas ni las situaciones, siempre siguen adelante y su fe aumenta más y siguen trabajando para Dios y viven por fe. Aquellos hermanos que, como dice la palabra de Dios, tienen su lámpara encendida y le llevan la palabra a otros. Yo los animo a que sigan así y que no descansen, porque grande es el galardón que tendremos en el cielo. No dejen que nadie les quite la corona que está prometida para cada uno de ustedes, porque recuerden que fiel es el que prometió. Amén, hermanos. Muchas gracias, Pedro, por tu tema. Y bueno, ahora vamos al segundo himno y después Pedro nos va a despedir con la oración.